¿De dónde sacaste eso? Uy, se ve viejo. Estaba en el fondo de la caja de los abuelos. Ahí adentro hay más. ¿Por qué no los había visto? Oye, pues para haber escrito estos cómics hace tantos años, tenían una buena idea de cómo dibujar navecitas espaciales, mira. Se veían muy chistosos esos paneles coloreados así. ¿Serán de mi papá? ¿Por qué nadie nos dijo nada sobre estos ¿Sabes qué es esto? ¿Un cómic de Spider-Man? ¿Un cómic de Spider-Man? ¡Es el cómic de Spider-Man! ¡Fue la primera aparición del Hombre Araña en los cómics, Vivi! ¿Y eso qué tiene de especial? Pues que es uno de los más importantes en la historia del cómic. Él, Superman, Batman, los Cuatro Fantásticos han sido de los personajes más importantes en las historietas. Y ahora en el cine con las nuevas películas que hay de superhéroes. Pues si tú lo dices. ¿Crees que me lo quieran regalar los abuelos? Pues márcales y pregúntales. A lo mejor sí son de papá o te cuentan más sobre cómo los consiguieron o por qué les gustaban tanto esas historias. Creo que siguen en el pueblo. Les voy a marcar. ¿Qué? Ay, casi llora. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno. Hola, abuelita. ¿Cómo estás? Ay, mi niño, ¿cómo estás? Qué milagro que nos habla, chamaco. Bien, abue. De hecho, Vivi les marcó hace poco por algo que encontramos en las cajas que dejaron en la casa. Ah, sí, ya lo recuerdo. Lo de la estampa de la radio. Uy, esa caja está llena de un montón de cosas que no sé ni para qué guardamos. Ay, tu abuelo. No, qué bueno que no han tirado nada, güey. Hay cosas muy interesantes. Uy, son cosas de viejos que nos hacen recordar otros tiempos, mijo. Pero no creo que haya algo de valor. Pues de hecho, nos han gustado mucho un par de cosas que encontramos ahí, como el proyector de transparencias, tu máquina de escribir. Pudimos rescatar la historia de Camila Rayo. Espero no te moleste que seguí escribiendo un poquito sobre ella. Se me hizo muy interesante. Ay, encontraste mi cuento de Camila Rayo. Sí, a Vivi y a mí nos gustó bastante. ¿Por qué dejaste de escribirla? Ay, la verdad no sé. Pero quería hacerla como una superheroína. Iba a conseguir sus poderes después de que le cayera un rayo. Y por la descarga, su cerebro iba a funcionar más rápido. Además de que tendría super velocidad. ¿Y después? Pues no sé, hijito. Para empezar, en ese entonces, poca gente se iba a interesar en una mujer con superpoderes. No. Acá en el pueblo, menos. Todavía no todos sabían leer y escribir. Y la verdad es que tampoco supe en qué historia mitológica basarme que fuera diferente a la de Mujer Maravilla. Todos iban a pensar que le estaba copiando. ¿Historia mitológica? ¿Por qué hablas de mitología? Espérame un momento, mijito. Dame un segundo. Sí, abue. ¡Ay, chamaco! ¿Qué les enseñan en esa escuela? Ay, voy a hablar con tu padre. Y seguro tampoco vas a la iglesia, ¿verdad? Pues no mucho, abue. Ya ves que está todo cerrado por la pandemia. Eres bueno para inventarte cosas. Pero bueno, son otros tiempos. Pero mira, te voy a decir algo. ¿Conoces a Superman? Por supuesto que sí, abuelita. Cuéntame un poquito de cómo llegó a la Tierra. Ok. Pues es súper fácil. Él vivía en un planeta que estaba a punto de explotar. Entonces, sus papás lo pusieron en una cápsula espacial y lo enviaron lejos del planeta que explotó, poco después de que la nave salió con el bebé. Y así salvaron su vida. Y Superman creció y se volvió el héroe de la Tierra. ¿Qué tal que cambiamos la cápsula espacial por un cesto?
un planeta que está por destruirse por un pueblo de esclavos y en vez de salvar a la Tierra, que salve a esa misma gente que está esclavizada. ¿No te parece que esa historia es muy parecida a la de Moisés y el Éxodo de la Biblia? No lo había pensado así. Y como ese ejemplo, mijo, hay muchos. Seguro puedes encontrar más de esos tú solito o con tu hermana. Ay, por cierto, ¿cómo está mi niña linda? Bien. Oye, abue, pero ¿cómo sabes tanto? Porque yo sí iba a misa. A mí siempre me gustaron esas historias y la mitología. Y cuando nació tu papá, hoy se las leíamos antes de que se fuera a dormir. Ay, bueno, hijo, ya es la hora del café. Me tengo que ir. Pero qué bueno que nos llamaste. Salúdame a todos por allá. Ay, dale un beso de mi parte a mi Vivianita. Espero que puedan venir pronto. Sí, abue. También salúdame al abuelo. Te quiero. Abue, espera. Te hablé porque encontré un com. Te voy a estar esperando, chamaco, que no va a misa. Ay, no, qué coraje. Colgó. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será cierto que los superhéroes están inspirados en la mitología? ¿Qué estás viendo? Le dije a mamá que si podíamos rentar la nueva versión de la Liga de la Justicia y me dijo que sí. Vente, acaba de empezar. A ver. ¿Crees que pueda ser como tú? Puede ser todo lo que te propongas. Qué bonito, ¿no crees? Que alguien a quien admiras tanto como esa niñita admira a la Mujer Maravilla te diga que tú puedes ser lo que quieras. Creo que es un muy buen mensaje. Ahorita que lo mencionas, la abuela me comentó algo similar. ¿De la Mujer Maravilla? No solo de ella, pero ahorita que dijiste lo bonito que sería que alguien a quien admiras te dijera algo así, ¿no era parte de la función de los antiguos mitos guiar e inspirar a quienes creían en ellos? ¿Pero qué tienen que ver los mitos en esto? No lo sé del todo, pero podemos investigar. Y si de mitos se trata, ¿por qué no hablamos de Joseph Campbell y su monomito? En su libro El héroe de las mil caras, Campbell nos presenta la idea de la mitología comparada, que dicho de una manera muy simplificada, es cómo culturas antiguas sin contacto o relación entre ellas tienen mitos similares. Como que el mundo fue creado a partir del mar. Historias sobre un diluvio de grandes proporciones. O la creación del ser humano. Al mencionar estas historias y sus similitudes, comparaba el camino que recorrían los héroes más grandes de la antigüedad, como Hércules, Gilgamesh, Quetzalcóatl y muchos otros. Historias que no solo servían como guía moral o de conducta, sino también como inspiración para las personas a quienes les era transmitido el mito. Si recordamos el viaje del héroe, a pesar de haber sido sacado de las historias de héroes y dioses, es una historia con la que todos nos podemos identificar. Y eso también era algo que buscaba transmitir Joseph Campbell con el monomito. La idea de que todos tenemos la capacidad para salir de nuestro mundo ordinario y enfrentarnos a nuestros miedos. Que en el camino estaremos acompañados de amigos, de sabios, de antagonistas y tendremos muchas pruebas que superar, pero que si logramos sobrepasarlas todas, estaremos de vuelta en el que era nuestro mundo, pero que será diferente de alguna forma. Tampoco seremos los que salieron. Tendremos más experiencia y sabiduría. Todo esto para comenzar de nuevo. Porque como dice el mismo Campbell, ni siquiera tenemos que arriesgarnos solos en la aventura porque los héroes de todos los tiempos se nos han adelantado. Solo debemos seguir el camino del héroe. Y hablando de no estar solos, dentro de la idea del monomito hay personajes que se repiten. ¿Lo había notado? A este tipo de personajes, como dijimos en el programa pasado, y hoy hablaremos de ello un poco más, se les conoce con el nombre de arquetipos, que son modelos tomados de las primeras historias, pero que han sido fundamentales para el viaje del héroe a lo largo del tiempo. El psicólogo que propuso la existencia de estos arquetipos, llamado Carl Jung, decía que estos modelos forman parte de un inconsciente colectivo, que es como la memoria cultural de la humanidad. Por eso en las historias de los pueblos de todo el mundo hay similitudes en cuanto a los personajes y sus funciones en la narración. Y son también de alguna forma los roles que desempeñamos cuando tenemos un gran aprendizaje, como ocurriría por ejemplo con el psicoanálisis. Jung
propone arquetipos como el del héroe o la heroína, que son generalmente los protagonistas que buscan siempre el bien de los demás, incluso a costa de su propia vida o deseos. Si hablamos de los mitos clásicos, podríamos mencionar a personajes como Perseo. Y si habláramos de personajes más actuales, podríamos mencionar a Batichica. Jung propone otro arquetipo que seguro todos reconoceremos, el amigo, que son los encargados de ayudar a los protagonistas, apoyarlos y darles otro punto de vista sobre lo que sucede. Yo diría que los argonautas de la historia de Jason, o Burro para Shrek, o Ron y Hermione de la saga de Harry Potter, o Mike Wazowski de Monsters Inc. son grandes ejemplos de este arquetipo. Otro de los más reconocibles es el de los sabios, entre los que podríamos mencionar a Odín, el padre de Thor, o Gandalf en las historias escritas por J.R.R. Tolkien. Se les conoce como sabios porque poseen información sin la cual los héroes no podrían completar sus misiones, además de tener una gran autoridad en el mundo en el que habitan. ¿Qué otro tipo de arquetipo se les ocurre? Toc, toc. Adelante. Oye, me quedé pensando en que la abuela también me habló de las similitudes que habían con los nuevos héroes y las historias antiguas. ¿Cómo cuál? Me dijo que la historia de Superman se parecía mucho a la de Moisés de la Biblia. Pues ahora que lo pienso, también podría parecerse a la de Jesús. Y como Superman, podría ser un tipo de Dios que fue enviado a la tierra para salvar a la humanidad de sus pecados, como la violencia o las injusticias. Entonces, ¿qué pasaría con héroes como Thor, por ejemplo, que mantienen el mito de su creación, pero que viven en una época parecida a la nuestra? La verdad no lo tengo muy claro, pero estuve investigando y sé de alguien que nos puede responder estas y más dudas sobre los mitos y los nuevos héroes. Su nombre es Giovanni Pasco, es youtuber. Su canal, Go, el Monitor Geek, se enfoca en la cultura pop y todo lo que la rodea, incluso su inspiración mitológica, filosófica y psicológica. ¿En serio lo tenemos de invitado? ¡Órale! Hola Hugo, hola Viviana, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme por aquí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Cómo crees que influyen los antiguos mitos en las narrativas modernas? Bueno, los superhéroes hoy en día son muy importantes, o sea, los vemos en caricaturas, los vemos en el cine, y una manera de entender estas historias que son relevantes para una sociedad es a través de algo llamado mitología comparativa. Es la teoría que nos dice que historias de varias partes del mundo tienen algunas similitudes. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, los superhéroes de hoy en día son como una mitología moderna, son una extensión de los antiguos relatos mitológicos. Entonces, muchas de las cosas que vemos ahorita en los cómics, pues hay otra cultura antigua, como los griegos, como los egipcios, como los nórdicos, que lo hicieron antes. Entonces, son una extensión directa. ¿Por qué crees que se toman elementos de la mitología para crear estos nuevos héroes? Creo que hay que aclarar que esto fue de manera inconsciente al principio. Cuando las primeras historias de superhéroes comenzaron a aparecer, que es como a finales de los años 30, principios de los 40, eran historias dirigidas a niños, era como un entretenimiento barato al cual ellos podían acceder. Entonces, no es como que en un principio los escritores pensaron que estaban haciendo como mitología moderna y comparando como a Superman con el Mesías o a Aquaman como con los dioses marinos, sino simplemente fue algo que se sentía bien, digamos, ¿no? Es como, fue algo que hicieron como de manera inconsciente. No fue sino hasta mucho después que escritores más modernos comenzaron a mirar hacia atrás y dijeron, oye, mira, estos cómics tienen como muchas cosas como de mitología, y entonces ya comenzaron a hacer historias que enfatizaran más estas características mitológicas de los héroes. ¿Por qué crees que seguimos buscando este tipo de historias? Los relatos de héroes y de dioses son inherentes al ser humano, o sea, tan es así que uno de los relatos escritos más antiguos que se han encontrado es el poema de Gilgamesh, que es una historia de un héroe mesopotámico que se enfrentó a varios dioses para intentar buscar la fórmula de la inmortalidad. Entonces, pues estamos hablando que toda nuestra vida hemos hecho relatos de héroes y dioses. ¿Y por qué? Hay una teoría que dice que es porque estos relatos cumplen una función social.
Una de ellas es que a través de estos personajes representamos nuestras virtudes, o sea, los héroes son personajes en los cuales depositamos lo que nosotros consideramos valioso. Por ejemplo, los griegos, sus héroes eran muy valientes, no eran particularmente buenas personas, los héroes griegos no eran buenas personas, eran valientes. Y eso era como lo que se representaba. Y héroes más modernos, como Spider-Man, como el Capitán América, pues tienen este otro valor que como el autosacrificio. Son cosas que hoy en día valoramos más. De igual manera, los héroes son personajes que se enfrentan a los miedos sociales. Entonces, por ejemplo, tomando otra vez de ejemplo los griegos, pues eran personajes que iban más allá de las fronteras de la ciudad, iban como al mundo desconocido y se enfrentaban a minotauros, a gorgonas, a hidras, porque el ser humano no sabía qué había en el mundo, le tenía miedo al mundo, entonces los héroes se enfrentaban al mundo. Y los superhéroes de hoy en día, pues bueno, se han enfrentado a muchas otras cosas dependiendo de la época. En los años 40 se enfrentaron a los nazis, cuando cayó la bomba atómica se enfrentaron al miedo a la radiación, se enfrentaron a la Guerra Fría, se enfrentaron incluso como a las decisiones del gobierno. Entonces, vamos a seguir necesitando a los héroes porque el ser humano nunca va a dejar de tener miedo, siempre le vamos a tener miedo a algo. Gracias, Giovanni, bye. Nos vemos, cuídate. ¿Qué les pareció lo que nos contó Giovanni? Súper interesante, ¿no lo creen? Es increíble ver cómo nuestras nuevas narrativas adaptan historias del pasado y las actualizan para que no se pierdan. ¿O ustedes habían reflexionado en qué tanto se parecen Aquaman y Poseidón? ¿O Hermes y las primeras versiones de Flash? Y también, como ya mencionamos, Thor, Odín o el mismísimo Hércules han sido dejados tal cual y traídos a nuestros tiempos para historietas y mantener vivo su mito. Pero, ¿por qué crees que sea así? Que estos mitos conserven esa parte, pero se modernicen, por decirlo de alguna manera. Creo que el arquetipo del héroe moderno puede ayudarnos a entender esto. Si recordamos, la función de los mitos no era solo explicar el mundo o enseñarle a la gente cómo debía comportarse. La función de los mitos también era inspirar. Y es que si reflexionamos un poco, el mundo ya no es como en la antigua Grecia o Egipto. Hoy en día sabemos por qué llueve o que el sol va a salir todos los días. Incluso tenemos una hipótesis de cómo se creó el universo. Campbell decía que en esas épocas el mito le daba a las personas luz y un motivo para seguir creyendo. Y eso es lo que logró Superman, en medio de la terrible depresión que vivía Estados Unidos en la década de los 30 del siglo pasado. Hay un dicho que dice, los héroes nacen hasta que el mundo los necesita. Y justo en la Gran Depresión y con una amenaza de guerra, las personas necesitaban esperanza, alguien que los guiara y los representara. Fue así que de la pluma de Jerry Siegel y el lápiz de Joe Shuster, en el número 1 de Action Comics, nació Superman. Y contrario a lo que parece hoy, que es el símbolo del estadounidense por excelencia, en ese entonces era un superhéroe que luchaba por el pueblo. De hecho, sus primeros enemigos no fueron Lex Luthor ni Darkseid, eran las personas corruptas o los patrones que abusaban de los trabajadores. Además de esto, era capaz de realizar cosas imposibles, lo que inspiraba a la gente a seguir luchando en estos tiempos tan difíciles. Pero como dijimos, los tiempos cambian y los héroes o los nuevos dioses también lo hacen. Como ya se imaginarán, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, hubo que crear una figura heroica que representara el bien o por lo menos se opusiera abiertamente a los nazis. No entiendo. Yo sí. Así es, amigos. Así nació con esta portada en donde golpeaba directamente a Hitler. El Capitán América, figura que representaba la esperanza y los valores estadounidenses durante la guerra. Entonces los cómics y los mitos reinterpretados también cumplen una función social. Pensemos, por ejemplo, en Pantera Negra, que nació en la década de los 60 y representaba a toda la población afroamericana que vivía en Estados Unidos y que desafortunadamente, como todavía sucede hoy, sufría de abusos y racismo. Pero ahora por lo menos este sector de la población ya tenía representación en un fenómeno tan grande como lo comenzaban a hacer los cómics. Y los niños de ese entonces se sentían empoderados y sabían que podían aspirar a ser mucho más. O los X-Men, que en palabras de su creador Stan Lee, nos cuentan una historia de racismo e intolerancia.
y de cómo la sociedad debe ser capaz de superar sus prejuicios para incluir de verdad a los que son diferentes. Tal vez parezca muy rebuscado, pero los mutantes son un símil de todas esas personas diferentes, latinos, asiáticos, afroamericanos, que residían en Estados Unidos y eran parte de una sociedad que no los aceptaba por no ser idénticos a ellos. Cosa que afortunadamente ya sucede menos, pero el camino a la inclusión, tolerancia, respeto e igualdad en todo el mundo es algo que aún debemos procurar. Lo bueno es que, como lo comentó Giovanni, los héroes de hoy son más diversos. Ya no se limitan a un modelo estadounidense de héroe. Hay heroínas como Kamala Khan, la nueva Miss Marvel, que es de origen musulmán. Y también tenemos a Miles Morales, el nuevo hombre araña, que tiene raíces latinas y que le ha ido súper bien en cuanto a aceptación de sus historias. Tanto así que tiene su propia película y su propio videojuego. Y hablando de este tipo de héroes que representan más a todas las etnias, que pueden ser chicas o chicos, de cualquier edad, país, ¿por qué no creamos nuestros propios superhéroes? Sí, podemos tomar de inspiración un mito o nuestro alrededor. Yo, por ejemplo, haría el mío inspirado en Quetzalcóatl, un héroe capaz de infundir vida, nacido aquí, en México, y que cuando se transforma, su piel se convierte en escamas impenetrables para las balas. Yo crearía una superheroína con orígenes indígenas que busca encontrar la cura para su pueblo que está siendo envenenado por los desperdicios de una fábrica. Su superpoder principal sería su inteligencia, como con Iron Man o Batman. Y allá en casa, ¿qué se les ocurre? No olviden dejarnos sus creaciones en nuestras redes sociales. Seguro todos tienen cosas súper interesantes por imaginar. Porque como creía Campbell, todos podemos ser los héroes de nuestras propias historias. ¿Qué juegas? A ser el héroe de mi propia historia. ¿Con un videojuego? Claro, me di cuenta que a pesar de que los libros, cómics y películas son lo primero que pensamos cuando hablamos de nuevas narrativas, también hay otras como los videojuegos. ¿Y cuál es el que estás jugando? Uno que es considerado como de las mejores sagas de la historia, La Leyenda de Zelda. ¡Ay, ese monito verde es Zelda, ¿no? Bueno, eso es lo que casi cualquier persona cree de primeras, pero la verdad es que su nombre es Link. Y de hecho, este es un dato súper importante para entender por qué me di cuenta que las nuevas narrativas se aplican también a los videojuegos. ¿Link? ¿No significa eso enlace o vínculo en español? ¡Ay! Uy, ¡qué bien practicado tienes el inglés, hermanita! Y sí, de hecho los creadores del juego han comentado que el personaje se llama Link porque es el enlace entre el juego y el jugador. Entonces no importa si quien está de este lado de la pantalla es chico, chica, su color de piel o su lugar de origen. El muñequito del juego es una representación nuestra y nosotros podemos ser el héroe de esta historia. En efecto, y no solo en estos juegos, existen también los llamados God of War o en español Dios de la Guerra, en los que el protagonista es más un antihéroe que lucha contra los dioses de la mitología griega. Entonces los reinterpretan y les dan un nuevo significado a estos mitos. Pues la verdad, con cosas como los juegos, las películas, los cómics, son un buen motivo para leer e investigar sobre estos mitos y así encontrar inspiración para dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Porque al final esto también es otra forma de contar historias, y de eso se trata en mucho la comunicación, y es nuestra tarea mostrarles a ustedes todas las posibilidades que existen. Y bueno, con eso en mente nos despedimos porque nos faltan todavía 3 horas y media de la Liga de la Justicia. Bueno, si no quieres verla de un jalón, la podemos ver por capítulos. Pues bueno, ya veremos qué tan rápido se nos pasa. Nos vemos luego. Bye. ¿Puedo jugar? ¿Sí? A ver.